Ok, entonces vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de ROP, la retinopatía de la prematuridad. Ya que tenemos que en el computador. Entonces, voy a cerrar aquí, eso no va. Mentira. ¿Qué temas vamos a tocar hoy? Vamos a definir la enfermedad, hablar un poco de su historia, de su epidemiología, un poco de cómo es la fisiología vascular normal del desarrollo retiniano, los factores de riesgo, la fisiopatología, la clasificación, cómo se hace el screening y el diagnóstico, cómo hacemos el seguimiento, el tratamiento, sus complicaciones y un poco de qué se habla en la actualidad de RP. Entonces, según la Academia Americana de la Oftalmología, el RP se define como un desorden retiniano vasoproliferativo exclusivo para infantes prematuros. Este se desarrolla a partir de la interrupción de la progresión natural de los vasos sanguíneos retinianos y tiene una característica patológica principal que es la isquemia local con neovascularización retiniana posterior. Hablando un poco de la historia, en 1942, el primero en hablar de ella fue Terry, que la define como fibroplastia retrolental y la describe como una membrana blanca, densa, opaca, visible por detrás de cristalina, que aparecía frecuentemente en niños que nacían con un peso por debajo de 1,5 kg y que además eran expuestos a oxigenoterapia. En 1951 viene Health y es el que lo define como una retinopatía de la prematuridad. Y es este año que de verdad se consigue que hay una relación del oxígeno suplementario y la enfermedad. Este mismo año se nombra lo que es la primera epidemia, que eran niños mayores, niños que no eran tan prematuros, con exposiciones elevadas de oxígeno. ¿Okay? Una vez que se encuentra esta relación, se atribuye a esta patología el 50% de los niños ciegos en Estados Unidos y Europa Occidental. Y por eso se denomina la primera epidemia. Entre los 70 y los 80, la segunda epidemia aparece acompañada de avances tanto de la medicina neonatal como en ciertos métodos diagnósticos, como el uso del oftalmoscopio indirecto y el uso de la angiografía fluorescente. Y es cuando empieza a aparecer niños que son más prematuros, pero llevan un control mejor del oxígeno y una mejor sobrevida. ¿Okay? Y la tercera epidemia es la que sucede en la actualidad en los países subdesarrollados. Y es una combinación de que son niños más prematuros que quizás no tienen el mejor control de oxígeno suplementario. Es una mezcla de las dos anteriores. ¿Okay? Y esto es importante porque en la actualidad ya existen pautas diagnósticas y screening bien establecidos y se puede prevenir. Entonces, hablando de la epidemiología en comparación con 1950, en la actualidad tenemos una supervivencia de bebés muy prematuros que aumentó del 37 al 72%. ¿Qué significa esto? Que la vasculatura retiniana es más inmadura, ¿okay? Por lo tanto hay un mayor riesgo de ROP, es decir, tenemos niños que tienen mayor riesgo de ROP, más niños con mayor riesgo. Se mantiene como la causa principal de ceguera infantil en Estados Unidos por debajo de las causas cerebrales, y a pesar de todas las medidas y pautas que existen actualmente, aproximadamente 400 a 600 bebés presentan ceguera legal cada año en Estados Unidos por esta enfermedad. Este es un esquema que les traje que habla de las causas de ceguera infantil que se hicieron estudiando las escuelas de niños ciegos. Y pueden ver que en Latinoamérica no son las causas cerebrales, sino el ROP, la primera causa de ceguera infantil. Y esto también se ha estudiado en Venezuela. Esta es una tesis realizada por la doctora Eliana López bajo la tutoría de la doctora María Alejandra Rodríguez, que buscaba las causas de ceguera y baja visión en los niños que acuden a las escuelas de ciegos en los distritos. ¿Okay? A estos niños se le hizo agudeza visual, una evaluación en la lámpara de hendidura, un fondo de ojo y se evaluó los antecedentes. Y se concluyó que la principal causa de ceguera y baja visión en pacientes evaluados fue la retinopatía de la prematuridad. Y que ningún paciente fue remitido oportunamente al oftalmólogo en el periodo postnatal. Esto es muy importante para pensar en que podamos tener una buena prevención.
Ok, pasando a hablar un poco de la fisiología vascular, esta se va a dividir en dos fases. Una fase precoz de vasculogénesis y una fase tardía o de angiogénesis. ¿Okay? La fase precoz es cuando se forman las arcadas vasculares principales. Esta inicia antes de las 14 semanas de gestación y se completa alrededor de las 21 semanas. Esta fase es independiente de factores angiogénicos y de hipoxia. Entonces esta realmente no está afectada en el momento por la patología. La fase tardía es cuando se termina de completar la vascularización retiniana, donde vasos nuevos brotan de los ya formados, ¿okay? Y este sí es un proceso regulado por factores angiogénicos, que ya conocemos cuáles son los principales, el IGF y el IGF-1, que es el Insulin-Like Growth Factor. Entonces, a manera de que puedan ponerlo en una escala del tiempo, ya para la semana 16 comienza el desarrollo de la vasculatura retiniana, que comienza de manera centrífuga desde el disco óptico. Hacia la semana 36 vamos a alcanzar la hora serrata nasal, y ya es hacia la semana 40 que se alcanza la hora serrata temporal. Aquí tenemos un esquema que está en el Ryan, que me parece muy interesante. Están puestos por meses, pero pueden ver entonces que a los 8 meses, que serían las 36 semanas, llegamos a la hora serrata nasal, y a las 40 semanas es que llegamos a la hora serrata temporal. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que esta enfermedad se pueda producir? Que tengamos un nacimiento prematuro por debajo de las 30 semanas de edad gestacional, que tengamos un bajo peso al nacer, por debajo o igual de 1,5 kg, y que haya una administración excesiva de oxígeno suplementario en el periodo postnatal temprano. Hay ciertos criterios de detección y de pesquisa, como pueden ver, según la academia en Estados Unidos, es por debajo de 31 semanas y por debajo de 1,5 kg. En Venezuela somos un poco más conservadores y nosotros hacemos pesquisa a todos los niños que nacen por debajo de 35 semanas y o por debajo de 1,750 kg. Y también existen en los últimos años ciertos algoritmos predictivos que nos ayudan en la detección temprana. ¿Okay? Son múltiples los que se han implementado, pero se ha demostrado que el drop score realizado en Brasil es el que ha sido más preciso. Entonces, ¿qué hace o qué evalúa el drop score que fue realizado por el doctor Joao Borges? Toma en consideración el peso a nacer en gramos, la edad gestacional en semanas, si el bebé recibió transfusión de sangre, si recibió oxígeno en ventilación mecánica y cuál es el peso a las 6 semanas de vida. Esto nos da una proporción de peso ganado y un ROP score como tal. A mayor ROP score vamos a tener un mayor riesgo de desarrollar ROP. ¿Okay? Tenemos un punto de corte para cualquier etapa de ROP igual a 11 y para ROP severa de 14,5. Y es importante porque este algoritmo tiene un muy buen valor predictivo negativo. ¿Okay? Llegan como hasta el 90-99%. Si tenemos un ROP score por debajo de 11, hay una probabilidad muy alta de que el paciente no desarrolle ningún tipo de estadio de ROP. Y si tenemos un ROP score por debajo de 14,5, tenemos una probabilidad alta de que el paciente no vaya a desarrollar un ROP severo o un ROP grave. Pasando a hablar entonces de qué es lo que pasa, cuál es la fisiopatología. Les traigo esta célula que representa básicamente todos los mecanismos que forman parte de la fisiopatología de esta enfermedad. Y como pueden ver son muchos, y entonces hoy vamos solo a estar hablando de los mecanismos más conocidos. Entonces, tenemos un bebé que está en la vía intrauterina con una baja tensión de oxígeno. Nace prematuro y tiene una exposición alta a tensión de oxígeno. Esto que hace que haya un aumento agudo de detección de oxígeno para el bebé y un aumento de la presión de perfusión. Y tenemos que hay un flujo sanguíneo retiniano y coroideo que no está maduro, ¿ok? No se regula bien, no se mantiene constante, por lo tanto, comienza una exagerada oxigenación retiniana secundaria que lleva a una muerte de células endoteliales y posterior obliteración de los vasos retinianos. Esto es como que a manera celular. También se ha demostrado
que recién nacidos prematuros que tienen exposición a oxígeno sin control por más de 10 horas pueden producir una obliteración vascular permanente en ese bebé. Entonces es algo que tiene que ser hablado y tiene que ser enseñado en todas estas áreas de cuidados neonatales. Y bueno, este esquemita es para que entiendan un poco más. Tenemos en la primera parte de arriba que hay una autorregulación deficiente que expone a la retina a radicales libres y lleva a degeneración vascular. Luego se produce entonces isquemia que lleva a un aumento del VEGF y a un desarrollo anormal de neovasos. Entonces, de manera más global, entonces, ya sabemos que todo tiene que ver con un crecimiento anormal de la vasculatura retiniana en pacientes prematuros. Y es muy importante la interacción entre el factor de crecimiento vascular endotelial y el factor de crecimiento similares a la insulina. ¿Okay? La fisiopatología como tal la vamos a dividir en dos fases. Una primera fase, que es de atraso fisiológico del desarrollo vascular, y una segunda fase, que es de vasoproliferación. Entonces, la fase 1 va a ocurrir entre la semana 22 y 30 de la edad gestacional y tenemos, como ya sabemos, una retina hiperóxica cuando la comparamos a los niveles de oxígeno intrauterinos. Tenemos niveles de VEGF bajos y la vasculatura retiniana deja de crecer al producirse obliteración vascular, que esta se va a empeorar tanto por niveles altos de oxígeno, niveles bajos de IGF y está muy relacionada al bajo peso al nacer. También la eritropoyetina se ha demostrado tiene un papel importante en esta fase, ¿okay? Ella es estimulada por el factor 1 alfa inducible por hipoxia y ella en un estado normal induce angiogénesis. Se ha demostrado que en la fase 1 la eritropoyetina está disminuyendo. ¿Okay? Entonces, de manera esquemática, en la fase 1 deja el crecimiento vascular, tenemos oxígenos altos, el IGF bajo, el VEGF bajo y la eritropoyetina también va a estar baja. En la fase 2, esta va a ocurrir entre la semana 31 y 44 semanas de edad gestacional, tenemos una retina avascular, hipóxica, y empiezan a subir los niveles de VEGF, ¿okay? Y comienza entonces una neovascularización. Entonces, de manera esquemática, oxígeno está bajo en esta fase, el VEGF y el IGF están elevados. Me avisan si se llega a cortar porque me dice que mi internet no está estable. Entonces, este es un esquema que me prestó la doctora de manera de que podamos terminar de entender y englobar toda la fisiopatología. Tenemos un bebé que tiene nacimiento prematuro y sufre hiperoxia sistémica, hay niveles altos de oxígeno. Ocurre una fase de obliteración vascular, pasamos a tener hipoxia retiniana relativa, vamos a tener niveles bajos de oxígeno y comienza entonces la fase proliferativa. En la actualidad se están estudiando nuevas hipótesis, como el neurodesarrollo, los componentes genéticos, el óxido nítrico, la importancia de la adenosina en los receptores beta-adrenérgicos. ¿Okay? La que más ha tenido auge es el neurodesarrollo. ¿Okay? Se ha demostrado que en los pacientes con ROP existe un déficit del neurodesarrollo. Hay hallazgos del OCT, ¿okay? Que demuestran que hay falla de migración de los receptores en el área foveal y estos además están muy relacionados con déficit de motricidad gruesa y lenguaje, autismo y convulsión. Por lo tanto, el ROP se está actualmente empezando a considerar una enfermedad del neurodesarrollo y es algo que en este momento se está estudiando. Pasando a hablar de la clínica, es importante saber que esta enfermedad, cuando está en etapa de tratamiento, es usualmente asintomática. Entonces, cuando aparece en la clínica, ya es muy tarde para que nosotros tengamos un correcto tratamiento del bebé. ¿Okay? El bebé puede presentar disminución de agudeza visual, estrabismo, leucocoria, inclusive nistagmus. El examen oftalmológico, ¿cómo lo vamos a hacer? Usualmente lo hacemos en una unidad neonatal, en la misma incubadora o en consulta externa, dependiendo del bebé, donde tengamos disponibilidad del monitoreo de saturación y oxígeno portátil.
Es importante que el bebé no lacte entre 30 a 45 minutos antes del estudio para evitar los malos ratos y que se pueda ahogar con buche. Se coloca anestesia tópica y el paciente debe estar en buena dilatación, y la evaluación se hace de forma sistemática. Comenzamos por polo posterior, luego pasamos a área nasal, temporal, superior e inferior. Y aquí les traje la fórmula de la solución de ROP para que los que no saben cómo se hace. Se hace con 3 partes de ciclopentolato y una parte de fotorretina, que es fenilefrina y tropicamida. Usualmente estas gotas se unen y se le coloca una sola gota en un principio varias veces al bebé, pero con esta mezcla. Pasando a la clasificación que tenemos actualmente está basada en el ICROP, que es el Comité Internacional en la clasificación de ROP agudo, y la clasifica según su ubicación, según su estadio y según la presencia o no de enfermedad plus. Entonces, según la ubicación, la vamos a tener dividida en 3 zonas. La zona 1, que incluye el polo posterior, con un círculo con un radio de 30 grados, que lleva al doble de distancia de discofobia. ¿Okay? Así que podemos verla de manera clínica. La zona 2 va desde la zona 1 hasta la hora serrata nasal. ¿Y cómo definimos en qué parte del temporal se acaba esta zona? Buscamos a nivel del ecuador la salida de las venas vorticosas. Y la zona 3 ya sería la retina temporal periférica restante. Según la etapa o según el estadio 0 sería una retina que está inmadura pero no tiene ROP. El estadio 1 como tal tiene una línea de demarcación entre una retina posterior que está vascularizada y una anterior que no está vascularizada. El estadio 2 empieza a aparecer una cresta elevada avascular que tiene altura, grosor y volumen. Como pueden ver en las imágenes, las dos de la derecha son fotografías y el esquema que me pareció muy bueno para que entendieran todo. Esta puede o no venir acompañada de pequeños TUS de proliferación fibrovascular que tienen forma de cotufa o de palomitas de maíz, entonces se llaman así lesiones popcorn. En inglés la palabra no sé, pero son lesiones tipo palomitas de maíz. Un segundito que se me secó la garganta. Estas lesiones pueden aparecer en diferentes estadios, y estos son sobre todo las del medio, estadios que son más severos, pero en las que se pueden ver las lesiones, y quería que más o menos las visualizaran, porque por lo menos yo no he tenido la oportunidad de verlas en bebés. Y aquí es una angiografía fluoresceínica de cómo se ven también. Pasando al estadio 3, ya esta cresta elevada tiene proliferación fibrovascular extrarretiniana. En el esquema superior derecho es un estadio 3 moderado y el inferior un estadio ya más severo. Hablando del estadio 4, aquí tenemos desprendimiento ya de retina subtotal, donde el 4A, cuando hablamos de 4A no estamos involucrando la fobia, y cuando hablamos de 4B es cuando está involucrada la fobia. Y traje unos esquemitas en los que se ve un poco mejor estadio 4A, en que no está afectada la fobia. Y aquí tenemos el 4B, que sí se afecta. En el estadio 5 ya hablamos de desprendimientos de retina total. Y tiene ciertas clasificaciones. Bueno, usualmente estos desprendimientos son generalmente traccionales, pueden ser ocasionalmente exudativos, y hay una clasificación dependiendo de cómo sea el desprendimiento. Si es abierto anterior, abierto posterior, abierto anterior, cerrado posterior, cerrado anterior y abierto posterior, y cerrado anterior y cerrado posterior. Esta es una descripción que se le puede agregar al estadio 5. Y bueno, este esquemita es solo, lo pongo aquí para que cuando vayan a estudiar, esto es una manera como más resumida de tener y entender todos los estadios. Okay. Entonces la enfermedad plus tiene un concepto clave de tortuosidad arteriolar y dilatación venosa en los vasos retinianos del polo posterior, por lo menos en 2 cuadrantes, es decir, más o igual de 6 horas. El diagnóstico se hace usualmente con una fotografía retiniana estándar, y cuando está presente se representa con un signo de más. Y existen otros hallazgos de la enfermedad plus, como la ingurgitación vascular del iris,
la rigidez pupilar que nos lleva a pobre dilatación, el edema del iris y opacidades de vitro. Aquí pueden ver en este video de la doctora Rodríguez cómo había neovascularización iridiana, una rubiosis importante, y se puede ver perfectamente en la evaluación. El video es espectacular. Ya cuando hablamos de pre-plus, son cuando hay presencia de anormalidades vasculares en el polo posterior, pero que estas son insuficientes para diagnosticar la enfermedad plus. Pero también demuestran más tortuosidad arteriolar y dilatación venosa que un paciente que no tiene patología, ¿ok? Usualmente esta se puede ver en menos o igual a un cuadrante. Y por último tenemos lo que denominamos el ROP posterior agresivo o el AP-ROP, que antes era conocido como enfermedad de Rush, y es muy común en pacientes que nazcan con menos de 1 kilo al nacer. Entonces, está caracterizada por una zona 1 o zona 2 posterior que está asociada a enfermedad plus. Es de aparición precoz, aparece alrededor de las 3-4 semanas de nacido e involucra los 4 cuadrantes de la vasculatura del polo posterior. Además, tiene presencia de shunts, una vascularización aplanada, y esta sin tratamiento típicamente progresa a un ROP estadio 4 o 5. Es importante de esta enfermedad, que es la enfermedad de peor pronóstico, a pesar de que le demos tratamiento oportuno al bebé. ¿Cómo vamos a hacer el screening del diagnóstico? Y esto es muy importante, sobre todo cuando vayamos a la pasantía con la doctora Rodríguez, saber a qué bebés y cuándo los vamos a revisar. Esta es la recomendación de la Academia Americana de Pediatría, de Oftalmología y la Asociación Americana para la Oftalmología Pediátrica y Estrabismo. Ellos recomiendan el screening de pacientes de alto riesgo, que ya definimos que para nosotros es un peso al nacer por debajo de 750 gramos y una edad gestacional por debajo de 35 semanas. Dice que nos quedan 10 minutos. Una primera evaluación a las 4 semanas postnatal o edad gestacional corregida de 31 semanas. Y un fondo de ojo con dilatación, con oftalmoscopio indirecto y depresión general. Y también la angiografía fluoresceínica. En la maternidad Santa Ana tienen la máquina para hacer la angiografía fluoresceínica, más tienen dificultades con la parte de anestesia, y por eso es que allá no la realizan. Entonces, bueno, ella está aquí, está recomendada, pero nosotros no la realizamos, sobre todo en donde nosotros hacemos la paciente. El seguimiento, según la Academia Americana de Pediatría, estas más o menos las recomendaciones de seguimiento, si hay ausencia de enfermedad plus. Lo que quería remarcar aquí, ustedes después se lo pueden leer, es que cuando tenemos un bebé con vascularización inmadura sin ROP, que está en zona 1, lo vamos a evaluar cada 1 a 2 semanas, en zona 2 de cada 2 a 3. Y cuando está solo en zona 3, podemos evaluarla cada 2-3 semanas versus descontinuar las evaluaciones. Y hay ciertos criterios para omitir la evaluación continua, que son que ya tengamos una retina completamente vascularizada, que haya vascularización de la zona 3 sin ROP en zona 1 o en zona 2, y que haya regresión del ROP en zona 3 sin ningún tejido vascular anormal que sea capaz de reactivarse en zona 1, en zona 2 y en zona 3. ¿Cómo es el tratamiento de estos bebecitos? Entonces, aproximadamente el 10% de los pacientes que tienen ROP requiere tratamiento. Han existido estudios multicéntricos como el CRIO-ROP, que ellos recomendaban la crioterapia cuando la enfermedad llegaba a cierto nivel de severidad, que ellos denominaban nivel umbral. Pero actualmente las recomendaciones se basan en los resultados del estudio ET-ROP, que es el Early Treatment of Retinopathy of Prematurity. Y estos clasifican la enfermedad en 2 tipos. El tipo 1, que sería la más severa, ¿okay? Que la incluye una zona 1 afectada con cualquier estadio con enfermedad plus, o con un estadio 3 ROP sin enfermedad plus, y una zona 2 con un estadio 2 o 3 ROP con enfermedad plus. Y el tipo 2, que sería, entre comillas, la que no es tan severa, que está conformada por una zona 1, que sea un estadio 1 o 2 ROP sin enfermedad plus, y una zona 2,
con estadio 3 ROP sin enfermedad pleural. Entonces el tratamiento principalmente se va a basar en los siguientes que les voy a nombrar. En la crioterapia, que era lo que se hacía antes, la terapia anti-VEGF, la fotocoagulación láser, la vitrectomía vía pars plana cuando es necesaria y el CERCLAR. Entonces, hablando un poco de la crioterapia, este tratamiento se evaluó en el estudio CRIO-ROP, que ya les nombré, y esto fue realizado en 1985. El número medio de congelaciones individuales que se hacían los bebés era de 50 y tenía ciertos factores que eran determinantes para poder realizar este tratamiento, que era anestesia general y una disposición física de la sala de recién nacidos con proximidad al quirófano. Actualmente está en desuso porque tenía estos factores y además porque los pacientes presentaban muchas complicaciones. La fotocoagulación láser, a su vez, está indicada como un tratamiento temprano en ojos tipo 1 y esto tiene mejores, se ha demostrado, tiene mejores resultados estructurales y visuales. A los bebés se le hace fotocoagulación panretiniana y se crean ablaciones, a diferencia de las demás patologías, en la retina periférica avascular. Esto está recomendado en cualquier ojo con ROP tipo 1, ¿ok? Y los ojos ROP tipo 2, que ya dijimos que no era tan severa como el tipo 1, pueden tener seguimiento cercano, ¿ok? En búsqueda de alguna progresión de ROP tipo 1. Aquí tenemos un video. Bueno, la fotocoagulación láser en la actualidad se mantiene como tratamiento gold standard para ROP. Y aquí tenemos un video de un láser que hizo la doctora. Ven que se puede ver muy parecido al esquema que está a su izquierda y le quedó bien, bien bonito. Se ve perfecto en el video. Tras estas imágenes de la maternidad Santa Ana, más o menos la incubadora que utilizamos, que tenemos ahí todas las máquinas para ver la saturación de los bebés, también tenemos oxígeno, y los parámetros que utiliza la doctora son más o menos estos. Son poderes de 90 milivoltios con una duración de 0.3 segundos y un intervalo de 0.2. Tenemos también lo que sería el oftalmoscopio indirecto que tiene el láser incluido, que también le tomamos una fotografía. Y bueno, pasamos a la terapia anti-VEGF. Se ha empezado a estudiar como tratamiento de ROP tipo 1, tanto el ranibizumab y el bevacizumab. Esto, de manera teórica, elimina el riesgo angiogénico de ROP, ¿okay? Y tiene un beneficioso resultado estructural en la zona 1 sobre los que reciben tratamiento con láser. Entonces, el primer estudio que habló o que estudió el uso de los anti-VEGF fue el BEAT-ROP, ¿ok? Este fue un ensayo multicéntrico aleatorizado que fue realizado en el 2011 y estudió el bevacizumab. Y a partir de este se hicieron varios hasta que llegamos a uno de los últimos, que es uno de los más importantes, que es el estudio Rainbow, que fue comenzado en el 2015. Este es el primer ensayo controlado aleatorizado de fase 3 global sobre ranibizumab en ROP. Se estudió un total de 225 pacientes de 87 centros y se dio un tratamiento aleatorizado de ranibizumab a 0.2 miligramos, a 0.1 y láser. Para decir que hubo un resultado favorable, teníamos que tener una supervivencia sin retinopatía activa, que no hubiese resultados desfavorables, que no hubiese necesidad de un cambio de modalidad de tratamiento a las 24 semanas o antes. Y ellos tuvieron entonces un éxito del tratamiento en el 80% de los pacientes que recibieron ranibizumab al 0.2, 75% al 0.1 y 66% en terapia con láser. Los efectos adversos, ellos dicen, se distribuyeron uniformemente entre los grupos y los niveles plamáticos de VEGF se midieron al inicio del estudio en los días 14 y 28. Y no se mostró evidencia de supresión sistémica, que esto es algo que le asustaba mucho a la gente cuando hablaban de colocarles antiangiogénicos a los bebés. Actualmente este estudio tiene una extensión de 5 años y se esperan resultados para el 2022, pero con los resultados del 2019, con los resultados del Rainbow inicial, en septiembre del 2019 fue aprobado este tratamiento por la Unión Europea para el tratamiento de ROP en zona 1, que sea etapa 1+,
2 plus, 3 o 3 plus, en zona 2 con etapa 3 plus y en enfermedades de APRO. Ya para hablar del cerclaje y vitrectomía vía pars plana, que serían nuestras opciones quirúrgicas, en el estadio 4 tenemos dos opciones, una vitrectomía con preservación de cristalino y el cerclaje escleral, que no está realmente indicado en enfermedad activa. Si tenemos un bebé que tiene enfermedad activa, no le podemos colocar el cerclaje escleral, tiene que estar ya calmada la retina antes de pensar en este tratamiento. Y en el estadio 5, que ya está indicada la vitrectomía con la insectomía. Queda un minuto, no sé si, en verdad ya me quedan poquitas láminas, pero creo que es bueno parar aquí y comenzar la segunda sesión. ¿Qué me dicen? Chévere. Entonces, ¿Sí? ¿qué sales y nos metemos en el mismo link? Exactamente. Ya cierro la sesión. Ok. Entonces, con respecto a las secuelas y las complicaciones que podemos tener con la enfermedad de ROP, un paciente puede terminar con una miopía severa, con estrabismo y ambliopía, con glaucomas de ángulo cerrado. Pueden presentar degeneración latiz, falla de la vasculatura periférica y vasos tortuosos, pseudoexotropia y desprendimientos de retina. Y en estadios ya más tardíos sin tratamiento, cataratas, glaucoma, inclusive isis bulbi. En la actualidad, este mensaje de Twitter fue publicado el 10 de octubre del 2020. Existe una nueva clasificación internacional que todavía no está publicada. Esta imagen es de la última reunión que tuvo el Comité Internacional de Clasificación Internacional y se está hablando de que se está tomando en consideración el diagnóstico por FRG, reducirle un poco la importancia a la enfermedad plus y reducir la importancia de dilatación en vasos iridianos. Entonces esto es algo que está en este momento siendo hablado y bueno, que si Dios quiere pronto tendremos una actualización importante, sobre todo en la clasificación de esta enfermedad. Gracias a todos y un agradecimiento especial a la doctora María Alejandra que me ayudó, bueno, nadie sabe más que ella de rock y me ayudó mucho en mi clase. Súper buena tu clase, Isa. De verdad que qué manera de resumir todo el rock en una sola hora prácticamente. Bueno, un poquito más, pero de verdad que valió la pena. No sé si la doctora María Alejandra está conectada. Ella quisiera hacer algunas preguntas o reforzar algunas cosas importantes de la clase. Sí, estoy aquí, ¿cómo están ustedes? ¿Se oye? Sí, Doc, se oye, pero Se lejos. escucha muy bajito, Doc. Exacto. Déjame ver, es que no sé cuál es el micrófono. ¿Ahora? ¿Mejor o no? Es que creo que como que si tuviese el No micrófono lejos mucho. de usted. Sí, Otra cosa que podría hacer, Doc, es conectarse por el le puedo celular y hablar por habla por acá. el celular. Por el celular. Déjame Ah, prender. claro. Traté de hacerlo lo más resumido posible, pero bueno, igual sí me pasaba como a 40 minutos, 44 minutos. Bueno, por lo menos lo intentaste. Exacto. Ok, ahora sí me oyen. Ahora sí se Perfecto, escucha Doc. fuerte y claro, como si la estuviera aquí al lado. Ok. Bueno, mira, estuvo muy bien Isabela y Isabela, bueno, se le presentó ese problema familiar, pero esa clase estaba lista. De hecho, fíjate que dice octubre del 2020 y ya estamos en noviembre. Ay, perdón. Y no te preocupes. Y aparte de eso, me preguntó mucho y dijo las cosas que yo quería que dijera. Lo que sí quiero recalcarles es lo que te dijo en la clase. Cuando da síntomas, ya es tarde. O
sea, el ROP no da síntomas, entonces no tenemos una población sintomática, sino una población en riesgo. Y tenemos que tratar de evaluar a la mayoría de los niños para buscar cuál de todos estos niños de población de riesgo está presentando la enfermedad. Porque ese que se nos escapa es el que va a estar ciego. Entonces, por eso es que los que hacemos ROP no nos podemos quedar en el consultorio esperando que el niño salga de terapia y lo manden a la consulta. O sea, hay que ir a las salas de cuidados neonatales, porque es la única manera. Es la única manera porque es muy frustrante, pero bueno, horrible. Cuando se te escapa un niñito que no sé, le dieron de alta y el pediatra no sé, no le recalcó la importancia y la mamá llegó 3 semanas después y todo se vuelve un desastre. Y solucionar un bebé con un estadio 4 o 5 aquí es una pesadilla. O sea, una pesadilla aparte de que es salvar un ojo que prácticamente ya no tiene salvación. O sea, es salvarlo para que haya un remanente visual, para evitar una tisis bulbi, para evitar un glaucoma neovascular secundario a esto, pero visión no estamos salvando ya cuando tratamos estadio 5. Entonces, los estadios 5 no deberían de aparecer porque esto es prevenible. Eso es lo que quiero que se lleven de aquí. Ok, sí, eso es verdad. Bueno, yo tengo algunas preguntas más, sobre todo anecdóticas. Doc. Entendí que no se están haciendo FRG, tienen la Red Cam, pero no la están haciendo en la maternidad. Cuando la hacen con qué anestesia y a través de qué medio dan la fluoresceína, o sea, endovenoso o vía oral con No, tetero. nosotros cuando las hemos hecho las damos endovenosa y el anestesiólogo cuando nos ha acompañado utiliza Propofol. Eso ¿Por es qué no lo las dan que vía oral como se ha visto en algunos casos? ¿No es igual de efectiva? ¿Y al cuánto tiempo está disponible esa justamente fluoresceína por en el la... tiempo. Ajá. Justamente por el tiempo y por hacer como que la sincronización entre la anestesia y el tiempo en que le das vía oral para que ella esté en la parte sistémica, o sea, para nosotros es como que mucho más fácil de que pasaste la cuestión, la fluoresceína y enseguida comienzas a hacer tus fotografías. No tenemos la Y, disponibilidad como para estar en ese tiempo y claro. no es que tenga que ser un anestesiólogo, pudiese ser un neonatólogo que nos dé una sedación con otro tipo de sedante, pero es que el personal allá ha disminuido muchísimo. Antes había un neonatólogo que estaba el día de consultas con nosotros, mientras estaba otro en hospitalización, otro recibiendo los recién nacidos, y ahorita hay uno para todo. Entonces, no tenemos quien esté al lado de nosotros para poder darnos la sedación y hacer las FRG. Y para el láser también necesitan el acompañamiento del neonatólogo. La hacen con tópica la anestesia. La hacemos con anestesia tópica. Cuando hay disponibilidad les damos paracetamol, acetaminofén vía oral como 40 minutos antes. Y el neonatólogo hace una evaluación del bebé antes de que comience. Y por supuesto nos da la luz verde para poner el láser. Y él está en el área, pues, o sea, nosotros estamos con el niño monitorizado con oximetría, le ponemos un bigotico o una manguerita para que tenga como que un ambiente hiperbárico, no sé, hiperóxico. Y comenzamos a poner el tratamiento y él está en el área. Muy poquitas veces hemos tenido niñitos que hacen una bradicardia o algo así importante cuando estamos poniendo láser. Sí, no los duermen, Doc. Pero se ha pasado, ¿no? Sí, ¿no? Lo ponen en tabaquito No, con la no, cobijita y ahí les dan el tratamiento. pero sabes que Eh, aunque parezca cruel, Andrés, es preferible porque cuando tú llevas a un niño a quirófano, tú tienes que tener un cupo en terapia intensiva siempre, por si acaso. Un prematuro en quirófano tienes que tener un cupo en terapia intensiva y la recuperación es más lenta, salen más deprimidos de la anestesia que cuando les colocas goticas y están llorando. no, estoy seguro. Además que, bueno, sí, el láser puede ser molesto, pero estoy seguro
que va a ser soportable y disminuir los riesgos hasta de una sedación a un bebé y disminuir el uso de recursos, o sea, va a aumentar la posibilidad de ayudar a más. Estoy completamente de acuerdo que mientras más fácil, mejor. Por eso pensé lo de la pregunta de la fluoresceína oral, pensé, bueno, a lo mejor con la fluoresceína oral no hay que dormirlo ni nada, pero sí estoy de No, acuerdo. O sea, pero es dar que un para cupo de hacer la uso. foto, sí, pero para hacer la fotografía de la FRG sí tiene que estar el niño más quieto, porque coordinar tu mano con la redcam arriba del ojo y que el bebé no se mueva y que la foto salga bien, no es muy fácil. No es Entonces nada sí fácil, necesitamos, no es nada fácil. Mira, Isabela, necesitamos. Dígame, Doc. ¿y tú crees que en algún momento se va a sustituir el tratamiento del ROP o va a ser de primera línea los antiangiogénicos que el láser? Yo creo que va a ser en países de primer mundo. Aquí en Venezuela lo dudo. O sea, realmente creo que Yo sí. sí creo, Sí, Doc, yo pero sí creo con el costo, algo que no pero nombré, igualito tampoco tenemos láser en todos lados. sí, es verdad. Ujú. Sí, exacto, es verdad que eso se habló mucho, que ahorita, o sea, a veces hay sitios que tienen una mayor disponibilidad de los anti-VEGF que el láser. Y realmente que se me olvidó nombrar, porque si no era muy largo, el Rainbow Study habla de mitad de dosis de la ampolla de antiangiogénico. Entonces, De las le ponen, microdosis. exacto, la Sí. monodosis. Entonces le ponen de esa monodosis a los dos ojos la mitad. Entonces, con una sola ampolla tiene tratamiento para los dos ojos. Se llaman microdosis de antiangiogénicos para ROP. Ujú. ¿A qué pacientes le ponen ahorita antiangiogénicos? Mira, cuando consigo que está muy posterior la enfermedad y que tengo que poner mucho láser y quemar mucha retina, busco La, el antiangiogénico como sea. la que ustedes mencionan como agresiva posterior. Sí, Con y zona también 1. si no son agresiva posterior, pero es que está en zona 2 Ujú. y tengo que quemar tanta retina, eso es una miopía grandísima, eso es un campo visual restringido. Entonces ahí, en oportunidades,